que el arte es más tecne y la poesía se puede relacionar más con la música. Una cosa que a mí no me quedó bien clara, bueno, no bien clara, que me pareció curiosa, es que dice que el poeta y el artista son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? La poesía para mí es arte, ¿sí? Pero para los griegos el arte, la poesía es sublime, porque es de los dioses, porque viene de las musas, que es lo que contaba Suda, que La es lo de la música. inspiración, ¿sí es cierto? Ujú. Pero también el artista es el que hace esas cosas. Entonces, pero también dice que es como inferior, el artista es inferior al poeta. Es que es inferior, es que lo interesante es eso. Es que lo que pasa es que yo quiero que lo que quiere hacer el man ahí es plantar el inicio del intento de monopolizar el arte. Y es ese momento en que Pero el Platón le poeta dijo, o Gadamer. no, cuando empezó en la Grecia antigua a decir, Gadamer. la Grecia antigua, cuando llegó Platón y echó a los poetas, porque para él lo que hacían era eso. Él estaba buscando un mundo, pues yo supongo como racional o un concepto muchísimo más fácil de medir, más fácil de, y él consideraba que los poetas lo que hacían era desbordar muchísimo el tema. En cambio, las artes hacían todo lo contrario. Ajá. Cuando ve Vitruvio lo que hace es tomar la forma arquitectónica y generar un concepto de cómo se moldea, cómo se hace, crear tres columnas para establecer toda una Heroica, arquitectura. Jónica y Corintia. A mí me parece como, pues obviamente es parte de la historia de la arquitectura, pero es muy como necesidad y solo repetir esas tres, pues hay diferentes como transformaciones, pero esas eran las bases de las transformaciones. ¿Que por qué? Por esa búsqueda. Entonces lo interesante es eso, a mí me parece lo interesante de esa vaina es eso. Pues, o sea, al respecto a mí me parece que, digamos, en todo el curso lo que yo entendí es que estamos buscando una conciliación Entre la entre filosofía la filosofía y y el el arte, arte. Entre ¿sí? lo bello y la verdad. Y entonces la filosofía viene siendo pues la racionalidad tanto los griegos como incluso podría ser hoy, ¿sí? Pero entonces yo al punto a lo que voy es que la poesía se sale de esas dos dimensiones, O sea, porque ¿es un punto intermedio o es, no, está por es otra fuera? vaina que está por fuera, ¿no? Es una vaina re crazy Que, que, que que, los que, griegos decían que, marica, que eso eran los dioses y por que eso, y ahí es donde viene a decir que esto, que es que dice que la poesía por lo absoluto, por lo divino, y que en pocas palabras, eso se le llama religión. A mí me encaja mucho con el Gran Pez. Demasiado. O sea, el La tema película como... de J. McGregor, De Tim Burton. Literalmente el tema de que el hijo odia al papá, porque el papá lo que hizo fue mentirle, cuando lo que hacía él era como enaltecer un poco su vida, él un poquitico más de sabor a su vida, generando como una narración muchísimo más poética, exactamente eso. Y eso me parece muy bonito porque eso es lo que pasa, eso realmente, para mí eso es como en parte poesía. Cuando este señor llega y cuenta esas historias que fueron reales, pero él genera unos personajes ficticios nuevos, me parece que lo que hace es eso, ese debate entre la racionalidad y el estrés como de una persona por sentir que no es verdad, sino que es mentira, cuando la verdad es que la es verdad general no existe y la única salida que que la tenemos es la verdad poesía. absoluta no existe. Pero eso es lo curioso, porque es que la poesía es como una idolatra las cosas, ¿cierto? Bueno, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, que fue lo que yo escribí la vez pasada. Entonces, o sea, idolatra lo bello. Entonces, en ese caso, lo bello es mentira. no, Exacto, a mí no me puede parece que, ser. o sea, la poesía hace que algo se parezca bello, pero no idolatra lo bello. No, 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 o No, sea, pero es pero que, habla de las cosas, ¿sí? O sea, como que les da un sentido más armonioso, Sí, como que les le da un da toque como Sí, chimbita, o por sea, eso, o sea, le da una chispa a cualquier cosa. ujú, Eso es a lo que voy, o sí, sea, sí, no sí. tanto de idolatrar, pero sí como ujú. que habla de las cosas en un tono más bonito, ¿sí? O sea, Mm. ponen una expresión que es literatura en verso, marica, Sí, pero a mí me parece que un poco con lo que pasa de la muerte de del Hegel. arte de Hegel y todo eso, es que hay una vaina que es como muy categorización literal, entonces los griegos decían, no, pille, parce, hay como bellas artes y como las artes que son como Ujú, lo que él llama después artesanías Ujú. en Ah, sí. la vaina, ¿sí? Sí, lo Y la dices. poesía está en otra cosa, o sea, como que hay un intento por categorizar las cosas que hoy en día no funciona, marica, o Ujú. sea, simplemente no funciona. Que la poesía, bueno, sí, obviamente decían los griegos que está en el arte de componer los versos, las estrofas y toda la cosa, incluso eso se mantiene hasta el romanticismo, digámoslo así también un poco, pero ya después se rompe, bueno. Por ejemplo, pongámoslo en términos de poesía, ya después existe la poesía libre, bueno, ¿sí? ujú. Ya no tiene que haber una Como el Dada, conjugación, ¿sí? Mm. ¿Sí? Ya no tiene que ser el verso canónico de la estrofa y yo no sé qué vainas. Aparece la prosa poética con Baudelaire. Ya, más dice, yo no necesito de la lírica y de las, para hacer un poema. de los estrofas para hacer un poema. Yo puedo hacer un poema
por una narrativa común y corriente como un cuento o algo así, un texto, pero eso es poesía. Ya después se habla de la poesía como algo un poco romántico y toda la cosa, ya en otras artes, incluso en la misma vida, en la simple contemplación, como que ya se sale de ese espectro. Y eso me parece muy bonito ahorita, ¿no? Porque ya no hay una categoría. Ujú. Mientras que Pero estos locos sí, griegos, pero si se pone a pensar que en lo que se está diciendo, eso es sublime. Exacto, lo sí, sublime, sí, la sí, búsqueda de lo O sea, sublime. todavía sigue siendo sublime a pesar, o sea, a pesar de que ha cambiado demasiado. Sí, pero usted La no puede obvio. poesía. meter a la poesía como, Sí, pero Tin, la eso es poesía, esto. a pesar de que ha cambiado, sigue siendo la misma. Sí, Me parece que al final el sí, sí, mundo se no. cansó de la verdad, de la búsqueda De la verdad. efectiva que llevamos 2000 años buscando la verdad, y ahora solo estamos buscando, quizá, no sé si la palabra perfecta sea sublime, pero se acerca a eso. Sí, La búsqueda de una experiencia sublime, de la sublimidad de la vida, por llamarse así. listo. Listo. ¿Listo? Marica, 6 minutos, weón.